empezamos del año 2015 para todo lo que es la línea de reguladores, y él también va a mostrar un poco ahora la empresa para que la conozcan, que también va a ir como transformadores, compensadores dinámicos de energía activa. Después, bueno, va a continuar Gustavo y Francisco, y son las charlas que... Bueno, están en literarias para las charlas. Vamos a hacer un break. Buenos días, mi nombre es Vinicius, yo trabajo en ITB aproximadamente 14 años y empecé a trabajar en ITB por la facultad de Ingeniería Mecatrónica. Yo soy formado técnico en electroelectrónica. Entonces yo empecé a trabajar en la parte electrónica, después pues me aprofundando a los equipos, conociendo un poquito más, empecé a trabajar con mantenimiento de los equipos. Entonces, todo el equipo como está acá es hecho prácticamente todo en la fábrica. O sea, todo es hecho internamente, nada viene de otro país o nada, solamente la materia prima. Pero la parte electrónica es desarrollada por nosotros, toda la parte mecánica, la cuba como un todo, la soldadura, todo. Solamente las bushings que no fabricamos en ITB, pero tenemos bushings nacionales e internacionales. Estos son de Brasil mismo, pero tenéis otras que, por ejemplo, una blanquita que está acá, que es fabricada en Estados Unidos, en HJ Enterprise. Entonces, hoy nosotros tenemos un equipo que se puede ser instalado en redes de 15 hasta 36,2 kV, que puede ser conectado en delta abierto, delta cerrado o estrecha aterrizado. Son equipos que atienden a las normas nacionales e internacionales. Nacional que nosotros utilizamos, que es NBR de Brasil, que es 11809, que es la norma específica para los reguladores de tensión. Internacional es IEC C5715, que es la norma para la fabricación de los equipos específicamente. Yo voy a proyectar algunas imágenes, cualquier duda que tenga, se puede mirar hacer las consultas. Tenemos dos partes para la presentación. Una parte que es de acuerdo a lo equipo, la parte interna y cómo que trabaja. El otro que es la parte pensante, que es la parte de controlador, que es justamente este equipo. Nosotros tenemos dos tipos de controles para los reguladores de tensión, que es uno puramente monofásico, o sea, un control para cada equipo, y tenemos un control que es un trifásico, solamente un control que puede comandar uno, dos o tres equipos. Esto es un trifásico CTR3 que tenemos la posibilidad de comandar las tres fases solamente por un equipo. Solamente una imagen cómo se funciona. Por ejemplo, acá yo tengo instalado en Brasil, yo tengo tres reguladores de tensión con una cajita acá que es solamente una interfase de conexión de la parte de los sinales internos para el control, y uno solo equipo comandando las tres cubas. Esto también tiene la posibilidad de ser integralizado por DNP3, sistema escala, o sea, puede ser telecomandado y telemonitorado. Y acá con un control, y esto con controles individuales. Después yo voy a hablar cuál es la ventaja y desventaja entre monofásico y trifásico. Pero esto es una instalación de una concesionaria en Brasil, a norte del país. ITB tiene la línea completa de equipos, tanto de transformadores de distribución, de monofásico, trifásico, de 5 kVA hasta 3 MVA, solamente para distribución. Tenemos también la línea del transformador Pelimonted, tenemos el equipo para, por ejemplo, para subestaciones con aceite vegetal, también utilizamos. Y cada vez más en Brasil está siendo solicitado que los equipos, por ejemplo, que la línea completa acá de reguladores de tensión, de transformadores, lo que más vendemos son con aceite mineral. Pero el mercado nacional y también internacional está solicitando una alternativa para la gestión ambiental. Entonces nosotros tenemos transformadores de distribución en aceite vegetal y estamos empezando a producir ahora reguladores de tensión también
en aceite vegetal. Tenemos las certificaciones, acá está el site de ITV. Tenemos las certificaciones ISO 9001, 14000, 45000, los protocolos de empresa que seguimos el pacto de ONU para la Agenda 2030 también. Entonces, volviendo al equipo, la línea completa tenemos transformadores y reguladores. Esto es un equipo nuevo, también desarrollado por nosotros, que es un equipo específico para hacer la regulación del factor de potencia directamente en la media tensión. No sé si ustedes hoy utilizan, por ejemplo, para corregir el factor de potencia o tener un gano de tensión en la línea directamente en la media, solamente utilizan los capacitores. Entonces, esto es un dinámico, o sea, tiene cambios de taps que se puede adecuar de acuerdo con la necesidad de la red, el factor de potencia que necesita corregir. Esto es un equipo exclusivo de ITV, solamente desarrolló y es la única que fabrica en el mundo. ITV es una empresa que empezó como una empresa familiar de padres, primos, tíos, se fue creciendo y hoy tiene 48 años la empresa. Es la ciudad de Birigüí, que es cerca de São Paulo, el estado principal, como 500 kilómetros. Hoy nosotros tenemos una estructura de aproximadamente 30.000 metros de área construida. Entonces, toda la parte de galpones que tenemos para hacer todos los productos como reguladores y transformadores. Tenemos filiales en otros estados, pero no son para fabricar, simplemente para nos dar un apoyo con mantenimiento. Fornecemos el equipo para todas las concesionarias de Brasil, las principales más grandes. Tenemos también muchas cooperativas aquí, como ustedes son, en Brasil. También atendemos todas. También exportamos los equipos para más de 50 países. Tenemos equipos en Rusia, en África, en toda Latinoamérica. Bien, ahora sí, esto por ejemplo es un equipo que está instalado en Rusia, tiene nieve acá arriba. Esto está en Arabia Saudita. Las bushings son más grandes justamente para la distancia de arco eléctrico que tiene, que es muy seco, entonces se descarga más. Principales conceptos, o sea, el equipo es justamente desarrollado para compensar la caída de tensión que tiene la línea en función de las distancias que tiene que atender una demanda carga, o entonces la corriente que tiene, lo que va a partir motores o consumo que tiene. La principal condición es la fuente, las impedancias de la línea, el cargamento y la carga en función de la corriente que tiene. Justamente por esto, acá tenemos un ejemplo, como sería una red de 13,8 con una corriente de 50 amperios, una distancia de 20 kilómetros, impedancia del alimentador fija, caída de tensión y caída total de tensión. O sea, en 13,8 con 50 amperios en 20 kilómetros con la impedancia fija, tenía la llegada del cliente de 13,2, de 13,8 llegaría a 13,2. Por tanto, si tenemos el triple de la corriente con la misma impedancia fija, la misma tensión, la misma distancia, de 13,8 a 12,1. Entonces, esto es la necesidad que tiene de poner el equipo. Pero tenemos otras posibilidades de hacer la regulación de la tensión también, que sería elevar el nivel de tensión en la subestación cambiando los tapes de los transformadores. Es una posibilidad, pero tenemos algunos problemas. Suponga que en momentos que no tiene tanta carga, los tapes están arriba, entonces tiene sobretensión. Podremos también aliviar el cargamento con condensadores, pero esto no tiene el gano que tiene un regulador. Por ejemplo, se puede corregir más o menos 3 a 5% el máximo. En un banco de regulador, el mínimo que se puede sacar de ellos son 10%. Entonces tiene una variación más grande. Reducir la impedancia del alimentador con intercambio de conductores.
pero se puede hacer, pero el costo es muy elevado y para una cosa que ya está lista, o sea, tiene que reconductorar toda la red. Reducir la distancia de alimentador con nuevas subestaciones es una condición también, pero todo estamos hablando en la posibilidad y costo que es para hacer. Utilizar un regulador trifásico. Hoy yo creo que ninguno fabricante más hace regulador trifásico, porque es más o menos igualito a un transformador trifásico. Es solo un equipo, se pierde una fase, le pierde los tres. Entonces no están haciendo más, solamente sobre pedido si el cliente necesita, pero ITB no fabrica reguladores trifásicos, solamente monofásico. Y comparando las posibilidades, el banco de reguladores atiende a la demanda, es un costo, una inversión más baja, comparando las posibilidades que tiene. Básicamente lo que ocurre es esto: 13,8 en la subestación saliendo para la línea, sin regulador de tensión, solamente la distancia, el consumo del cliente tiene una caída de tensión de 1,7 kilovoltios, o sea, 12,1 acá llegando. Con regulador de tensión, 13,8, 13,8. Pero no necesariamente va a llegar a 13,8. Yo voy a ajustar una facha para que se quede dentro. Justamente porque el equipo como un todo tiene la parte mecánica interna, que es la principal, la que hace los cambios de los tapes junto al bobinado principal para sacar los niveles de tensión que yo necesito. Entonces, si por ejemplo cualquier cambio que tiene la red, la variación de la red, si yo hago un cambio en la parte interna del equipo, la parte computadora, esto va a salir chispas por la extinción de arco eléctrico que has hecho en aceite y también la carbonización de aceite. Imagina que este equipo acá no es como un transformador de subestación, por ejemplo, que tiene los que tienen conmutador bajo carga, que es una cámara separada del bobinado. Acá no, el conmutador está más a parte arriba y más a parte abajo está el bobinado principal. Y todo en el mismo aceite. Cualquier cambio que lo hace, tiene desprendimiento de materiales y carbonización del aceite. Esto todo circulando. Por esto que es un equipo que nosotros después vamos a mirar, pero tiene un criterio de mantenimiento un poco más específico. Entonces recomendamos mantenimiento a cada cantidad de operaciones. Básicamente la parte de diagrama del equipo, de dibujo, es esto. Es un equipo en aceite con embobinado serie lado fuente, o sea, tipo B. Nosotros no fabricamos el equipo tipo A. Tipo A es un equipo más antiguo que necesita un OTP a más a parte de adentro para hacer la medición de la fuente y de la carga. Hoy solamente los fabricantes están fabricando tipo B, que permite 33 posiciones, o sea, 16 tapes arriba para elevar el nivel de tensión, 16 abajo en la posición 0, que es la posición de poner en operación el equipo, o sea, que llamamos de posición de maniobra. Regula la tensión en pasos de 0,625% de la tensión nominal hasta más o menos 10%. Pero puede ser hasta 15% de acuerdo con la conexión que es hecha en la línea. Por ejemplo, en delta cerrado, los equipos monofásicamente regulan más o menos 10% la capacidad, pero en delta cerrado la conexión que es hecha entre ellos le permite más 5%, por esto que se llega a 15% de la tensión. Pero siempre la información de la tensión nominal de la línea, o sea, desvíos de la línea. Por ejemplo, una línea que es 13,8 nominal, pero está llegando como 11, o sea, no va a llegar a 13,8, el equipo no tiene capacidad. Entonces, corrige el más o menos 10 con paso de 0,625% de la tensión de la línea, de la tensión de la fuente que le llega. Las normas acá que yo comenté, 11809, C5715. Básicamente acá tenemos la bushing fuente, que es la entrada del equipo, que está acá. Acá tenemos la parte de salida, que es la tensión ajustada, y esto es un terminal común, que llamamos de fuente de carga, que puede ser una referencia al otro equipo cuando conectado en delta, o entonces una referencia a malla de tierra cuando conectado estrecha.
acá tenemos un reactor de transición. Básicamente, por ejemplo, ¿quién ya tiene reguladores de tensión o ya trabajó con reguladores de tensión acá? ¿Tienen? Bien, ITB, Toshiba, Cooper, sí, todos son iguales para, o sea, lo que tiene que hacer es regular más o menos 10%, todos. Lo que va a cambiar prácticamente es cómo que es la parametrización y cómo utilizan la parte de control, pero la parte mecánica también tiene que hacer los cambios de etapas igualitos. Pero ustedes también tienen muchos transformadores de distribución. O sea, cuando tienen, por ejemplo, que cambiar una línea, está en 13,8, pero yo voy a bajar ahora para 13,2. Lo que tienen que hacer los transformadores para cambiar los taps? Tienen que sacar de servicio, cambiar el tap. El equipo acá le permite que, o sea, estoy ahora con 13 y quiero me poner a 14. Automáticamente va a hacer. En el control está la referencia abajo, va a prender la luz que necesita cambiar los taps y va a hacer. Pero entonces, ¿cómo ello puede hacer la conmutación y no se apaga? Justamente por un conjunto de reactor de transición y conmutador bajo carga, así como los transformadores de potencia que tiene el conmutador bajo carga. Acá tenemos un reactor de transición que siempre trabaja en conjunto con el conmutador. O sea, en cuanto uno está en contacto, el otro divide la tensión y limita la corriente circulante acá, justamente permitiendo que ello haga la conmutación y no se pierda la tensión de la línea. Tenemos acá la llave inversora de polaridad del conmutador que le permite cambiar los 16 tapes arriba o los 16 tapes abajo de acuerdo con la necesidad de tensión de la línea. Tenemos un CT acá que monitora la corriente de línea. Justamente el equipo también puede trabajar, por ejemplo, yo tengo una subestación acá y yo tengo una otra subestación acá donde tengo cargas por todo lado. Este equipo está al centro, por ejemplo. Yo puedo también trabajar con este equipo regulando tanto la tensión para acá, o entonces saqué de servicio a esta subestación y voy a poner por acá, y esto también puede trabajar en flujo inverso. Entonces, justamente el TC que tiene acá es para determinar si la corriente es en sentido directo o sentido inverso. Un TP acá, que es para sacar una muestra de la media tensión, yo bajo para alimentar el motor de conmutador y el control, justamente el panel, que esto alimentado monofásicamente. Básicamente es, y acá tenemos la protección, o sea, acá tenemos siempre conectado, no sé si pueden ver, en la foto podemos mirar que tiene un descargador acá, que es justamente conectado en los bushings, que viene junto con el equipo. Esto es la protección del equipo, o sea, básicamente la única protección física que tiene. Porque si ocurre una falla en la computadora, por ejemplo, que se rompe un contacto, no tiene contacto eléctrico, esto se puede hacer una conducción justamente acima de 3 o 6 kV, depende de la potencia del equipo. Se pasa a hacer un bypass automático justamente para preservar el bobinado del equipo. O sea, prácticamente es la única protección física que tiene. Las otras protecciones que yo puedo poner al equipo es por sobrecorriente, pero es ajustado en el control. Yo limito, por ejemplo, cuando llegue la corriente nominal o 2 veces la corriente nominal, que el equipo no lo haga nada, porque sería condición de curto y no de regulación, solamente desgaste de los contactos fijos y móviles de la parte conmutadora. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Básicamente, esta es la operación del equipo. Tenemos acá la entrada de fuente, el reactor de transición, y estos son los contactos móviles. Claro que el equipo no se queda el tiempo todo trabajando así, solamente cuando tiene la necesidad del nivel de tensión. Y acá, esta información que nosotros tenemos es un mecanismo que tenemos la parte interna del equipo, justamente en la parte conmutadora, que envía los señales para el control. Justamente porque cuando, por ejemplo, la idea es que siempre que tenga que poner en servicio el equipo o sacar de servicio el equipo, no tiene que sacar la línea fuera de servicio.
Entonces, estos equipos siempre son instalados con las cuchillas para poder hacer las maniobras y no tener fuera de servicio. Y esto es lo que permite que usted haga la operación de forma segura. Por ejemplo, quien trabaja con la operación también o no, pero conoce la operación de poner en servicio y sacar de servicio. Sí, que la posición neutro, que es la posición fija. Esto es justamente por esto que tiene la indicación. Y yo puedo tener la indicación a través de una pantalla acá, del indicador externo, de la pantalla del equipo y una luz específica acá, que es la luz de posición neutral. Esto que me confirma que está en la posición 0, que yo puedo sacar de servicio o poner en servicio. Básicamente la operación del equipo es, por ejemplo, nosotros fornecemos el equipo para ustedes, pero nosotros no conocemos la línea de ustedes, o sea, dónde va a ser alocado el equipo, dónde va a ser instalado el equipo, es una experticia de ustedes, porque dónde es el nivel de tensión más baja, por ejemplo, el equipo regula más o menos 10%. Cuando yo tengo acá una caída de tensión de 7%, 8%, yo voy a poner un equipo, justamente para no tener el límite de tener una fuerza. El equipo lo hace esto. Salir, por ejemplo, 13,8, cuando llegó el nivel mínimo de tensión, pone arriba. Y así va hasta el final de línea. Pero en algunos casos, líneas muy largas, en Brasil ocurre mucho, nosotros tenemos bancos en cascada, o sea, más de uno instalado. Pero nosotros como fabricante recomendamos el máximo 3 bancos en cascada, justamente por el problema que puede tener de interacción entre ellos. Por ejemplo, si yo configuro esto, después el otro banco yo configuro prácticamente igual, con la tensión de referencia y sensibilidad, no hay problema. Pero si yo lo pongo, la misma temporización del primer banco, por ejemplo, suponga que la tensión de la línea varió, los dos sensibilizaron y van a cambiar juntos, o sea, esto va a poner arriba, después vamos a verificar que está muy arriba, va a poner abajo, vamos a quedar solamente trabajando uno regulando lo que otro es. Entonces, llamamos esto de avalancha de conmutaciones, porque no es la finalidad de regular la tensión de la línea, es sí regulando lo que otro es. Entonces, lo máximo 3 es la recomendación, justamente por la dificultad que tiene de ajustar. Acá básicamente los componentes que tiene el equipo son accesorios externos, pero algunos accesorios acá pueden ser, por ejemplo, solicitados por ustedes. Conforme va a hacer la solicitación de especificación del equipo, suponga que este equipo es estándar, pero me gustaría tener arriba una válvula de alivio con contacto, para que lo mande una alarma centro de operaciones por escala. Me gustaría poner en la cuba acá un monitoreo de la temperatura del aceite, puede tener. Me gustaría que este control viene con puerta de comunicación específica, internet, o tenga un modem. Lo que necesita de accesorio, nosotros podemos fornecer, pero tiene que ser especificado. Equipos, por ejemplo, hasta 1500 kilos viene con el soporte para instalación en postes. Arriba de 1500 kilos, como tiene más trocadores de calor, no tiene espacio en la cuba, es solamente, y también por el peso que es, solamente base para instalación. Entonces tenemos, no sé si todos vieron, acá tenemos el equipo, es la instalación en Brasil, que se tiene 2 equipos en la misma estructura y uno más adelante. Esta es una conexión en delta cerrada. Entonces son accesorios de montaje y estándar. Y acá es la parte interna. Entonces, ¿se acuerdan que yo hablé? Que acá tenemos el bobinado principal. Acá tenemos el bobinado principal, abajo. Acá tenemos la parte conmutadora, acá.
Acá el reactor de transición y todo esto acá en lo mismo aceite. Entonces acá tenemos los canales de refrigeración del bobinado y toda la carbonización de los contactos móviles equipos de la parte conmutadora se queda circulando en lo mismo aceite. Por esto que tienen algunos criterios de mantenimiento más específicos. Acá tenemos SCT para medición de corriente de la carga de la línea, indicador de posiciones, el motor de conmutador y el PT interno que saca una muestra de la tensión de la línea para alimentación del motor y del control está acá dentro también, el bobinado principal. Esta es la nomenclatura, el terminal de fuente, acá de entrada, salida, y esto es la referencia, que puede ser una conexión al otro equipo o la referencia a tierra. Esto es la parte conmutadora. La parte conmutadora es dividida en dos etapas, una parte que llamamos la parte mecánica y una parte eléctrica. Esto es la parte mecánica donde tenemos el motor acá y tenemos la arregla acá para poner la cadena y un accionamiento mecánico que es para los contactos móviles. Y acá tenemos el micro switch que es la indicación de polaridad para el bobinado. Por ejemplo, si el equipo está elevando taps arriba o bajando taps. Adelante tenemos, esto es el mecanismo que informa la posición actual del tap del equipo, justamente que es la referencia para yo poner en operación el equipo o sacar de servicio. Esto junto con esto, punto 4 es exclusivamente el interruptor que envía el señal para la luz verde que tiene en panel, que es la luz de posición neutral. Esto es una información de cantidad de operaciones, o sea, todo el mantenimiento que has hecho en el equipo es con base, por ejemplo, nosotros recomendamos con base en la cantidad de operaciones que lo hace. Por ejemplo, una primera intervención del equipo que es sacar de servicio, enviar para una tarea para hacer desencubar, hacer inspección, es con 125.000 operaciones. Pero es mucho, no, depende cuánto ello trabaja en la línea de ustedes. Si tiene un ajuste muy sensible, se puede cambiar mucho tap al día, pero si tiene un ajuste más no tan sensible, se queda menos taps por día. Entonces, el mantenimiento es de acuerdo a la cantidad de operaciones y cómo esto trabaja en la línea. Esto es la parte mecánica y esto es la parte de los contactos fijos y móviles. Tenemos acá el contacto de la llave inversora de polaridad, justamente la parte del bobinado. Los contactos móviles, que todo esto conjunto acá, y esto el conjunto de contacto fijo. El contacto neutral, que es la posición de referencia para poner y sacar de servicio, es como está acá. Los dos móviles en esto central que es el fijo. Esta es la posición neutral. El equipo tiene, por ejemplo, la norma, tanto internacional como nacional, recomienda que el equipo tenga redundancia de informaciones para bloqueos en caso de falla. Por ejemplo, esto, la parte conmutadora, tiene un bloqueo mecánico que acá tenemos una pieza que es soldada a la transmisión. En este punto mecánicamente tiene un contacto acá, por ejemplo, que si tiene una falla en el control, el equipo no permite que haga los cambios, mismo si la tensión necesita ser regulada, o sea, mecánicamente tiene un bloqueo, pero la norma se solicita que tenga más de una información o la redundancia para tener los bloqueos. El otro es hecho en la parte electrónica, que es el control. Está prendido acá. Que es en el control. Acá en el control yo ajusto, por ejemplo, yo quiero trabajar de 0 hasta más 16, de 0 hasta menos 16. O sea,
se llega en posición 16, el control va a identificar electrónicamente, va a cortar la operación del motor del conmutador de esto. O sea, se llega más 16 o menos 16, mesmo que tenha la línea la necesidad de corregir la tensión, o sea, está solicitando que corrija, pero no tiene más para dónde caminar. Entonces, electrónicamente le corta la alimentación del motor y no permite que haga los cambios de etapas. Y mecánicamente también ya está bloqueado acá. Esto es un bloqueo eléctrico, pero ni todos los equipos tienen. Esto es un marcador externo que tenemos acá. Esto que está en esta foto, esto es digital, o sea, tiene una batería y no tiene conexión interna con la parte conmutadora. Esto no, esto es un indicador analógico. Esto tiene una transmisión mecánica directa que viene por adentro de la caja que conecta directamente a la parte conmutadora, pero no tiene batería, no depende de nada. Por donde los contactos móviles están, el indicador, como el puntero amarillo acá, está en la posición real. Entonces, la referencia que yo tengo para poner en servicio, sacar de servicio es la posición del puntero electrónico, el control y la señalización de la luz mecánica de la parte conmutadora. Esto es la misma información. Esto son los señales estándar que tiene padronizados por el control. Se perdió la tabla. Acá. Estos pines que tiene acá, por ejemplo, esto control CTR3, que después vamos a hablar, tiene estas conexiones acá. Suponga que yo tengo un equipo Toshiba, yo tengo un equipo Coulter, un equipo que sea, pero el equipo que yo tengo tiene la conexión, o sea, tiene esta estructura para hacer la interfase con mi control. El control CTR3 es un control universal, no funciona solamente con equipos ITV, funciona con equipos de otro fabricante. Pero mi equipo estándar, mi equipo Toshiba no tiene esto, pero se puede adaptar también. Se puede hacer la instalación y después adaptar el control. Por ejemplo, suponga que los equipos más antiguos son también con controles individuales. No sé, ¿los controles son individuales? Sí. O sea, suponga que quiera poner un equipo para hacer la comunicación con SCADA, porque ahora cada vez más tiene la parte de comunicación. Y si voy a hacer la comunicación, si son 3 controles individuales, yo tengo que tener 3 puntos de comunicación para la SCADA. Con este control solamente uno, porque todo está integralizado. Una ventaja también de control CTR3 o el control trifásico es, por ejemplo, cuando tiene cargas, líneas desequilibradas. El control se puede meter en trabajo trifásico y después volver a monofásico automáticamente para mantener el equilibrio de la fase. Justamente por una corriente de neutral, no sacar de servicio el equipo cuando tiene un desequilibrio muy grande. Pero la desventaja es lo mismo de los transformadores trifásicos, pero se quema alguna cosa en el equipo, se pierde el equipo todo. Acá no. Esto tiene las desventajas de no tener sincronismo de la operación, de más costos para integralizar, pero es un control por equipo. La diferencia es esta. Una otra información acá, por ejemplo, todos los reguladores de tensión, yo puedo trabajar en condición de no sobrecarga, pero sobrecorriente. Suponga que yo tengo un equipo que es la corriente nominal 200 amperes, no sé, pero en algún momento yo quiero que trabaje con 250 amperes. ¿Yo puedo? Puedo. ¿Va a danificar el equipo? No. El equipo es diseñado para, por ejemplo, con la tensión nominal, o sea, regulando más o menos 10%, va a trabajar los tates más o menos 16. Pero con la corriente nominal del equipo, o sea, 200 amperes, siguiendo estas condiciones, más o menos 10% de la tensión a ser regulada, más o menos 16 taps, la corriente nominal.
Pero si yo ajusto el equipo para trabajar con, por ejemplo, hasta 60% arriba de la nominal, yo puedo, pero no tengo más 10% de regulación de tensión. El equipo va a trabajar solamente con la mitad. Entonces yo automáticamente tengo que hacer el bloqueo del equipo para que no va a trabajar donde no es necesario. Por esto la parte electrónica, las palanquitas acá, yo puedo sacar los tornillos, sacar la parte de poner esto a 8, esto a 8. O sea, es un bloqueo electrónico. Esto ya va a ser, o sea, cuando llegar al tape 8 no va a permitir más que haga los cambios. Y si tiene la corriente arriba de la línea nominal, va a ser la regulación normal. Pero tiene la posibilidad también de yo hacer de forma automática esto, pero el propio control determina si la corriente está arriba o no, y si está arriba trae la conmutación para un nivel de taps que es permitido trabajar. Acá es el software de control. Este es el software de control monofásico. Si yo vengo acá en ajuste, yo tengo bono de carga. O sea, está desactivado. Si está desactivado, está siguiendo lo que está ajustado. Menos de 16 a más de 16. Pero si está activado, o sea, habilitado, está siguiendo esto. Pero si la corriente se empieza a subir más, automáticamente va a traer el equipo de acuerdo con esta tabla para un tape específico de acuerdo con el nivel de tensión y limitar la tensión a ser regulada. Pero yo puedo también hacer por acá manualmente. Por ejemplo, menos 12 a más 12, no sé. Yo también puedo elegir acá, desactivar esto y aplicar los parámetros que yo ajusté. O sea, 12 menos 12 va a trabajar de acuerdo con la tabla acá. Solamente hasta 7,5% de la tensión va a ser la regulación, pero con 20% a más de sobrecorriente arriba de la nominal. Las informaciones que las palanquitas para hacer el bloqueo, la posición, esto es la información de la posición actual, y estos son un registro. Por ejemplo, se guarda la memoria del equipo, cuánto de variación tiene mi red. Por ejemplo, si esto puntero se llega acá y esto acá, en algún momento mi red tiene más o menos 20% de variación. Solamente histórico, que se puede hacer el reseteo por volver a la condición normal. Acá los métodos que tenemos para hacer la instalación. Puede ser la instalación solamente de un equipo, por ejemplo, un ramal monofásico que tiene, que necesita la regulación. Yo puedo solamente poner un equipo aquí, acá, sí, lo puedo. Lo puedo poner como fase neutro multiaterrizado, que es entrada y salida, solamente una fase. O entonces, yo puedo poner entre fases. Fase A, fase B, bifásico que llamamos. Después, ¿cuál es la conexión que tiene acá? Uno en estrella, aterrizado, y otro juego en cascada que está en triángulo cerrado. Triángulo cerrado. Esto es triángulo abierto. Esto también con dos equipos solo tenemos hasta 10% de la tensión en las tres fases. O sea, esto es una ventaja cuando se tiene en cascada, porque se tiene 10% de regulación, pero se economiza una pieza, o sea, son solo dos. Esto regula la tensión fase del sistema. La tensión fase del sistema, esto es triángulo cerrado adelantado. Esto, el triángulo cerrado es cerrado, pero tiene adelantado y atrasado. Lo que esto influencia solamente en los ajustes que yo tengo que poner en el control. O sea, para que el control lo mire las informaciones correctas. Esto es adelantado cuando
yo tengo la referencia de una fase, por ejemplo, suponga que esto es fase A, B y C. La referencia de esto está cerrando a la última. Esto, la primera, y esto, la de medio. Esto es adelantado. Nosotros en Brasil, las concesionarias utilizan mucho el retardado, que es el primero toma una referencia el segundo toma una referencia el tercero vuelve tomando la referencia el último. Esto es lo que más utilizamos en Brasil. ¿Acá también? Si nosotros tenemos... Sí. Esto es más común que utilizamos. Esto también la tensión fase del sistema. Y acá sí, con esta conexión o con esta conexión, por la conexión entre ellos, hasta 15%. Esto es 5% más en la medición. Esto, mucho aterrizado. Acá, que tiene estrecha, ¿tiene también en el cuarto hilo aéreo o solamente la malla local? Sí. En Brasil también así. O sea, la condición ideal sería esto, que acá tiene la referencia y acá abajo también, pero en Brasil también no tiene. Yo fui a una empresa en Perú que la línea tiene el cuarto hilo acá. Se quedó muy bien. Pero el estrecho de ustedes es conectado así también, los tres interconectados, lo baja, tiene referencia o son individuales las conexiones. No, nosotros tenemos individual. Triángulo cerrado. Son individuales y cerrado abajo. Abajo. Esto para la conexión fase neutro del sistema, la regulación de 10%. Acá es una secuencia, por ejemplo, para demostrar cómo que es la colocación en servicio. Acá tenemos, por ejemplo, con las cuchillas todas abiertas, los bypass cerrados. Entonces tenemos cómo poner en servicio acá, que es la secuencia. Cierre la cuchilla de terminal común de las tres fases, después la entrada, que es fuente de las tres fases. O sea, en este momento ya tenemos la tensión nominal de la línea pasando por el equipo. Yo puedo ir al sistema de control, prender el control y hacer las pruebas que yo quiera. Poner arriba, abajo, parametrizar el control. Después que yo lo hice todo, volver a cero, apagar el control. Acá cerrar la carga de los tres, abrir el bypass y ahora sí la tensión pasa por el equipo y sale por acá. Acá está en la operación. O sea, en Brasil, no sé si acá es igual, pero en Brasil tiene las concesionarias de energía tienen mucha rotabilidad de personal. O sea, el electricista está trabajando hoy, mañana ya va para otro lugar, entonces ocurre mucho. No tiene tiempo hábil para las personas se capacitaren. Entonces ocurre mucho fallas de maniobra. O sea, para poner en servicio, sacar de servicio. Recién, por ejemplo, poner en servicio así, cerraron todas las cuchillas en la fase en tapecero normal, pero ponieron en automático para operar con el bypass cerrado en cortocircuito. O sea, tiene que abrir el bypass para después volver el equipo, volver el control, prender el control y poner automático. Para sacar de servicio es lo mismo. Volver a cero, cerrar el bypass, el proceso inverso, abrir la carga, abrir la fuente, abrir el terminal fuente de carga, fuera del servicio. O sea, en ningún momento yo necesité sacar la línea de servicio, pero supongo que hay algún problema interno del equipo que no cambia los tapes o el control no prende, que no se puede sacar de servicio. O sea, identificar que es la posición neutral. En este caso sí necesita, por ejemplo, sacar la línea de servicio para abrir las cuchillas y cerrar el bypass. Esto es el último caso.
parte. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? Mantenimiento. Una pregunta. Sí. No sé si hay algún mecanismo. Nosotros tenemos equipos ITV en cascada. Entonces pasa que cuando está pleno, los dos están a full. Y por ahí si ocurre un corte, como es mecánico, quedan los dos arriba. Sí. Cuando vuelven, las cargas están afuera. Esto está con tapas arriba, entonces sobre tensión. Va como 500. Sí. Esto tenemos una solución que recién también está en miel, que es, pero no como está original, con este control. Se puede hacer una adaptación en el equipo original, porque este control nosotros que es CTR3, mira ese tiene una batería, que es justamente el nombre. No está el dibujo. Pero este control, por ejemplo, supongo que ocurrió esto. Tenía un conjunto acá con una batería que cuando se tiene fuera de servicio, el equipo está fuera de tapicero. Automáticamente conjunta para la batería y vuelve automáticamente a cero, y se queda en cero. Cuando vuelve la tensión de la línea, vuelve a caminar. Pero es una alternativa que tenemos para... Existe, pero con otro control. No es posible adaptar en esto que ya tiene. O sea, es posible adaptar el control nuevo en esta caja. Y va a se quedar igualito a esto acá. Por ejemplo, va a se quedar... Puede tener las tres cajas acá, original, y puede poner una afuera. Esto es el control trifásico con break. Eso se puede regularizar así. Justamente en Brasil ocurre esto. Cuando tienen cascada que se tiene fuera de servicio, por ejemplo, uno que está en full, el otro en full, el último se queda como 15 veces más la tensión de la lente. Yo tuve que poner un reconectador aguas abajo para que en caso de una baja tensión me abra directamente la línea. Preferible que quede sin energía y no que cuando repongamos vaya una sola. Sí, pero en este caso lo que se puede hacer es esto, con un break y volver a cero cuando fuera de servicio y cuando vuelve la línea. Pero es posible hacer la adaptación en el equipo de ustedes original, pero es posible. Mantenimiento simple, o sea, no hay mucha cosa que se puede mirar en sitio. Por ejemplo, el equipo energizado, lo que se puede mirar son más datos volviendo para la parte operacional de control. O sea, ¿qué es la parte pensante del equipo? Yo puedo probar el accionamiento manual, el bloqueo de máximo y mínimo. Yo puedo verificar, esto sí tiene una gran influencia. Por ejemplo, el control cuando es fabricado en la fábrica, el control es todo calibrado a tensión y corriente en una fuente fuera. O sea, en el equipo con tubo binario interno, donde tenemos acá la bordera voltímetro, que es una medición del secundario de PT interno, que manda la tensión para el motor y alimentación del control. Pero la medición del control es calibrada en una fuente RMS. Pero puede ocurrir alguna diferencia entre lo que mide el equipo y el control. Sí, puede, pero limitado a más o menos 1.8. Arriba de esto, 1.8, arriba o abajo de esto, puede ser que tenga una influencia en la operación directa del equipo. Pero es posible hacer la recalibración de tensión del control a sitio mismo. Entonces, este es un punto de verificación, la tensión de referencia de calibración del control, de acuerdo con la medición que es hecha por el voltímetro. Si tiene una diferencia muy grande, está influenciando en la operación. Regulación automática, o sea, si el equipo fuera de banda, verificar que con la temporización que yo ajusté, suponga que sea 20 segundos, 30 segundos, no sé,
con la luz prendida o elevar o bajar, después del tiempo tiene que empezar a cambiar los taps. Estos son solo inspecciones que yo puedo hacer en la parte de control. En la parte visual externa, las bushings y terminales. Se tiene trinca, se tiene fuga de aceite. Algunos mantenimientos, por ejemplo, supongo que un cable se cortó, se rotó, que se danificó el terminal, que no se puede más prender el cable. Esto es posible hacer reparo en campo, pero un cambio de bushing necesita que se saque la tapa, se pone arriba para hacer el cambio de bushing. Entonces, algunos no son tan posibles de hacer en sitio, justamente por después no tener la garantía, que no hace contaminación de aceite y todas las pruebas. Descargadores, se tiene aglomeración de impurezas en inspección térmica. Acá también en la conexión puede ser inspección térmica. No sé, ¿ustedes utilizan para conexión de los terminales a la línea aluminio o cobre? Aluminio. En Brasil, no sé si tiene problema acá, pero en Brasil tiene problema con aluminio. Cuando esto está directo conectado acá, con el tiempo tiene punto caliente. Entonces, lo que están haciendo, porque claro, cobre un poquito más caro para poner, en Brasil también lo robo. Lo que están haciendo es un terminal de compresión por acá, una palanquita, y ponen acá para después apretar el tornillo de conexión. Porque cuando está el cable directo, con el viento y todo, esto va a ser aflojando, las pernitas del aluminio va a ser dañando. Entonces así están haciendo en Brasil con el aluminio. Indicador de nivel de aceite, que es un mostrador que es ponido acá. Tiene una referencia acá de 25 grados y una identificación de condición mínima. Cuando está a 25 grados arriba, yo puedo poner en servicio el equipo normal. Pero si está en la línea de mínimo, yo puedo poner en servicio normal. Pero si está abajo de la línea de mínimo del aceite, yo necesito primero verificar si está en una plataforma nivelada, porque si está inclinado tiene influencia del nivel de aceite, o si tiene alguna fuga. Porque puede ser que dependiendo de la cantidad de aceite que el equipo tiene. Voy a ver acá. Porque la parte interna de las bushings se queda así. O sea, si el nivel de aceite está muy bajo, los terminales conductores acá no están aislados. Entonces, esto se puede descargar a la chapa acá, o la parte conmutadora acá, que esto todo es aterrizado. O sea, y cuando yo hago, por ejemplo, hago la soltura de los tornillos acá, esto donde yo voy a izar el equipo, que es por la tapa acá, por esto terminal, toda la parte interna es fija a tampa, se sale todo junto. Entonces, si el nivel de aceite está acá, abajo de la línea mínima, se verificó que no está inclinado, está todo nivelado, no es recomendable que se ponga en operación porque puede tener descargas acá. O sea, contacta a la fábrica o verifica si tiene alguna fuga para hacer el repuesto de aceite. Bujón de drenaje que el equipo tiene acá justamente para sacar una muestra de aceite para hacer pruebas, o entonces en caso de mantenimiento en taller, por ejemplo, puede sacar el aceite por acá, pasar por un termovacío y volver para arriba justamente para tratar el aceite sin tener que sacar todo. Parte de mantenimiento, la parte conmutadora. Esto es conjunto montado. Entonces, con 125.000 operaciones,
Es recomendable medición de resistencia de contacto, inspección visual y análisis de los desgastes. O sea, para hacer esto yo tengo que sacar de servicio el equipo, sacar la parte activa y sacar el conmutador del bobinado. O sea, yo tengo que probar solamente la parte conmutadora, pero con 125.000 operaciones o a cada 125.000 operaciones. Con 250.000 operaciones es recomendable que se haga el cambio de la tarjeta eléctrica de contactos. Entonces, con 250.000 operaciones, hacer el cambio de la tarjeta. Y 1 millón de operaciones es para mantenimiento general de la parte conmutadora acá mecánica. Esas, bien, no sé, en Brasil no ocurre esto. Porque justamente mantenimiento es caro. Sacar un equipo de esto para poner otro, yo tengo que tener una reserva técnica para poner esto. Lo que ocurre en Brasil es, por ejemplo, las empresas compran los equipos, tienen stock y dejan el equipo trabajando. Cuando se falla, lo cambia y después va a mirar lo que ocurrió. Pero no tiene mantenimiento preventivo, solamente correctivo. Acá están los desgastes de los contactos. Esto es la pastilla de un contacto móvil nuevo. Esto el contacto fijo. Acá el contacto fijo tiene la extremidad acá, es una pastilla que es una liga de cobre con tungsteno, justamente un material más duro para la extinción de arco eléctrico que tiene las conmutaciones. Entonces, esto es la pastilla de cobre con tungsteno, y esto con tungsteno también. Con la conmutación, la operación va a se perdiendo material y se queda así, pero el contacto fijo, el contacto móvil, pero la medición de 2-3 milímetros es imposible de hacer. Pero por esto que hacemos la medición de resistencia eléctrica de contactos, o sea, aplicamos 50 amperios y verificamos la resistencia que tiene. Para un conmutador nuevo, los contactos nuevos, el máximo aceptable es 800 microohms. Para un conmutador de mantenimiento, o sea, de operación, el máximo aceptable es 2500 microohms. Arriba de esto, tiene que cambiar los contactos. Si no cambia, como tiene una resistencia muy larga, la elevación de temperatura de los contactos es muy grande, se va a perder. Bien. Es esto. Muchas gracias. Si tienen alguna consulta, estoy disponible. En cuanto a la pérdida interna de los equipos, ¿hay algunos valores medidos? Sí, hay, pero depende de la potencia y de la corriente luminal. Pero estos son datos de proyecto. Por ejemplo, cada equipo tiene... Si la pérdida total es como 2800 watts, la pérdida en vacío es como 1500, más o menos. A mí me pasaron una planilla, está la de vacío sí. Y está la pérdida, pero no está máximo. Sí, las pruebas son hechas en tape máximo, más 16, mínimo, y tiene un tape intermediario que yo creo que es 8 o alguna cosa así. Pero son hechas así. Y en esa pérdida la impedancia de ese bobinado que decías vos de transición también está incluida. Sí, está. Yo no sé si tengo un protocolo acá, yo creo que el protocolo de informe de reguladores no. Como una empresa instaló y me pedía ver si podía poner una curva como de la pérdida según la carga, pero bueno, tenía esos datos extremos. Sí, por ejemplo, suponga que el equipo llegó para usted, por ejemplo, no tengo el protocolo, me envío el protocolo, por número de serie tenemos todo, pero cada uno sale con su protocolo.